Voy a invitar que abramos la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en Filipenses. Filipenses, hermanos, capítulo 2. Gloria a Dios. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Capítulo 2 de Filipenses. Y vamos a, hermanos, a ubicarnos en el versículo 12 y 13 en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Me dice con un fuerte amén si ya lo tiene. Lo tenemos todos, hermanos. Bueno, en reverencia a la palabra del Señor y a la presencia de Dios, todos los que puedan se ponen de pie. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Queremos compartir con todos ustedes algo que tiene que ver, hermanos, con la salvación. El propósito, hermanos, con el cual Dios nos ha creado para ser salvos. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, en esta tarde queremos meditar en estos dos versículos con algo que tiene que ver, que se relaciona con la vida nuestra, con la vida diaria de nosotros. Nosotros, hermanos, al venir a este país hemos aprendido a vivir quizás de diferente manera. Hemos aprendido incluso, hermanos, a programarnos. Hemos aprendido, hermanos, a establecer metas, cosas que quizás en nuestros países difícilmente lo haríamos, cosas que quizás, hermanos, en nuestros países no se pudieran lograr como lo hemos hecho acá. Amén. Ahora, nosotros aquí hemos aprendido, hermanos, a vivir más cómodos. Hemos aprendido, hermanos, a poder, ¿qué? De alguna manera asegurar las cosas que usted y yo ganamos. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hemos ganado nosotros al venir acá? Con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación que hemos hecho. Hermano, usted ha podido obtener un carro, usted ha podido obtener, hermanos, sus aparatos electrodomésticos, incluso casas o propiedades. Usted lo ha podido obtener, ¿verdad que sí, hermanos? Muchos. Algunos otros están en ese proceso. Pero ¿qué es lo primero que hace la gente cuando compra un carro, hermanos? Lo asea y lo prepara, pero para poder conducirlo hay que ponerle aseguranza, ¿verdad que sí, hermano? Los que tienen aseguranza, aleluya, porque ya les miré algunas caras a algunos que, ¿qué es eso, hermano? ¿Verdad? Pero, hermanos, entonces uno trata de proteger, hermanos, lo que a uno le ha costado, porque obtener un carro aquí, hermanos, aunque estamos en el país de la prosperidad, como muchos piensan, cuesta, y cuesta bastante, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? O sea, a nosotros desde que llegamos, ¿verdad que nadie nos regaló un carro, hermano? Nadie nos ha regalado las cosas. Hay que trabajar, hay que esforzarse por ello. Amén. Que para algunos es un poco más fácil, quizás porque tienen otras amistades o posibilidades que les solventan. Eso es otra cosa. Pero regularmente a todo mundo nos cuesta. Regularmente a todos, hermanos, todos nosotros batallamos. ¿Por qué? Porque empiezan a pedir documentos, empiezan a pedir, hermanos, una serie de requisitos que no los cumplimos todos. Pero nos esforzamos para hacerlo y cuando lo logramos, hermanos, nos sentimos realizados. Decimos, wow, me compré mi carro, ahora tengo que protegerlo. Me compré mi casa, ahora tengo que comprarle aseguranza. Me compré esto y tengo que cuidarlo. Ya muchos de ustedes ya se compraron el nuevo teléfono, ya le pusieron su aseguranza, ¿verdad que sí? Aleluya. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, cuesta, hermanos, obtenerlo. Aunque lo den a facilidades de pagos, aunque sea algo que sí como eso. Pero en realidad cuesta, porque para poder obtenerlo hay que trabajar. ¿Verdad que sí, hermano? O sea, para que usted reciba un cheque en la semana, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. O sea, usted tiene que trabajar para recibir un cheque. Hay que trabajar, hermano, porque si no trabajamos, no recibimos nada. ¿Es verdad o no? Eso es así. Ahora,
Eso es en lo que usted y yo conocemos. Eso es en el ámbito terrenal. Eso es, hermanos, en el ámbito que nosotros nos movemos en la sociedad. Sin embargo, en la vida cristiana, en la vida espiritual, es totalmente diferente. En la vida espiritual, hermanos, nosotros nos encontraremos primero en que usted y yo fuimos creados por Dios. Amén. La vida suya no es suya. La vida nuestra no es nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, hermano, es mi vida. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Usted está vivo. Nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que estemos vivos. Amén. Si es que nosotros, hermanos, mire, nosotros no tenemos que hacer mucho para andar peligrando y dejar de vivir, hermano. Si solo treparnos a un carro, hermano, eso es complicado, aunque para nosotros eso es algo sencillo y uno se las cree que puede, que es rápido y furioso, dicen así, ¿verdad? Manejando en las carreteras y no, hombre, es que a mí nadie me gana, yo soy el mejor piloto. Déjeme decirle que los que hacían esa película ya se murió. ¿Y dónde murió? En un accidente. ¿En un accidente de qué? De carro, y no que era el mejor piloto, pues. Murió. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos asegurada la vida. La vida Dios nos la ha dado. Y nos dio la vida ¿para qué? Para saber vivirla. Amén, hermano. O sea, para saber vivir la vida, nosotros entonces tenemos que conocer el concepto de la vida. La Biblia a nosotros nos dice que nosotros, Pablo le dice a la iglesia de Roma, le dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Dios, hermano, que es bueno, que es misericordioso, ¿sabe qué hizo? Nos dio vida aún nosotros estando muertos. Él nos dio vida. Entonces, ¿qué es el concepto de la vida? El concepto de la vida, hermanos, no es como el mundo lo ha entendido. El mundo ha entendido o piensa que vivir la vida es andar de fiesta en fiesta, de baile en baile, es disfrutar, hermanos, de ¿qué? Lo que el mundo ofrece, de todo tipo de tentaciones, pero en realidad no. Eso es desperdiciar la vida. ¿Por qué? Porque el disfrutar la vida implica, hermanos, estar en paz consigo mismo, estar en paz con Dios, estar en paz con la familia, poder disfrutar de la familia que Dios nos ha dado. Si nosotros somos hijos, poder disfrutar de papá y mamá y nuestros hermanos. Si nosotros somos padres, poder disfrutar de los hijos que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Hay padres, hermanos, que pasan tan ocupados en este país, tan ocupados, que, hermanos, los hijos que han tenido los han perdido. ¿Por qué? No porque se hayan muerto, no porque se hayan ido. ¿Por qué? Porque el trabajo les ha quitado el tiempo para sus hijos. Dígame si no. Hermano, ¿cuántas familias yo he conocido, hermanos, que el esposo, la esposa trabajan, gloria a Dios, tienen necesidad, qué bueno, pero trabajan 2 trabajos cada uno, hermano. Tienen sus hijos y ¿saben qué hacen? Van a pagar para que alguien más le cuide los hijos. Imagínense 2 semanas y no se miran los hijos. O sea, dése cuenta. Entonces, para eso venimos a este país, para progresar, para perder. No, hermanos, hemos venido, hay que trabajar duro, claro que sí. Hay que esforzarse, claro que sí. Pero lo más preciado de la vida es lo que Dios nos ha dado, hermano. Y nos ha dado primero la familia, el hogar. Si usted se da cuenta, hermanos, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. Amén. Creó al hombre, pero también creó a la mujer. Creó a la mujer. ¿Y sabe qué más dice la Biblia, hermanos? La primera institución que Dios formó, porque no la formó el hombre, la primera institución que Dios formó, ¿sabe qué fue? No fue la empresa, hermano. No fue, hermanos, el trabajo. No fue, hermanos, tampoco los vicios. No fue nada. ¿Sabe qué fue? Fue el matrimonio. Fue el hogar. Porque del hogar, hermanos, es donde nace todo. Del hogar es donde sale todo. Si no hubiese existido Eva, Adán, hermano, no hubiese podido reproducirse. Así es.
Así es, hermano. Amén. Pero entonces, hermanos, nosotros hemos trabajado, nos hemos esforzado y, hermanos, hemos tratado de cuidar nuestras cosas que tanto nos ha costado. Sin embargo, en el versículo que nosotros leemos, en el versículo 12, el apóstol Pablo menciona algo muy interesante que tiene que ver con algo que no nos ha costado nada a nosotros. A usted y a mí no nos ha costado absolutamente nada la salvación, porque la salvación es gratuita para todo aquel que quiera. Amén, hermano. ¿Y sabe qué? A veces lo gratuito, hermanos, la gente lo rechaza. La gente rechaza muchas veces lo que Dios da gratuitamente. Sí, porque se le hace difícil creer que la salvación es así de simple, es gratis. Como alguien que de repente andaba perdido y de repente porque alguien vino y le habló de Dios y hermanos, esa persona fue transformada, dejó de decir maldiciones, dejó de hacer vicio y, hermanos, ahora vive una vida bien y dice la gente, no sé si sea cierto, dice. Eso no sé si trabaje así, solo porque le oraron unos hermanos, unos aleluyas, a saber si eso sea cierto. Déjeme decirle que esa es la verdad. Esa es la verdad. El Señor Jesús, hermanos, estando en Jerusalén, viene y cruza el mar, y al cruzar el mar va a la tierra de Gadara, a la tierra de los Gadarenos. En este lugar existía un hombre, hermanos, que estaba endemoniado. ¿Y sabe qué tenía este demonio? Tenía una gran fuerza, hermano. Era un hombre que estaba endemoniado, que estaba desnudo, que no vivía en las casas, que él vivía en los panteones. ¿Y sabe qué? Miraba a una persona, agarraba piedras y se las tiraba a esas personas. O sea, esa persona no tenía razón. La gente, hermanos, lo trataba de encadenar para que él no se hiciera daño y tampoco dañara a otros más. ¿Y sabe qué hacía, hermanos? La fuerza del demonio que estaba dentro de él era tan grande, tan fuerte, que los grilletes que le ponían los rompía. O sea, dése cuenta qué tremendo estaba esa persona. Amén. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús llegó a ese lugar. Y cuando el Señor Jesús llegó, este hombre que no tenía conciencia, que no tenía, hermanos, razonamiento, miró a Jesús venir a él y fue al encuentro con él y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque no era el hombre, era el espíritu que estaba en el hombre, que había reconocido que Jesús había llegado ahí y sabía que Jesús, el Hijo de Dios, iba a hacer algo extraordinario en la vida de ese hombre. ¿Y sabe qué hizo Jesús, hermano? No lo apedreó, no lo latigó, no le dijo absolutamente nada. Simplemente hizo una oración y dijo, sal fuera. Y dice la Biblia que al instante ese hombre volvió en sí. Y cuando la gente había escuchado que Jesús había llegado y que estaba en el lugar donde estaba el gadareno, el loco, fueron corriendo al panteón y lo miraron. Y cuando lo miraron, ¿sabe cómo miraron a este hombre que la gente despreciaba? Lo miraron vestido, sentado a los pies de Jesús y en su pleno juicio, dice la Biblia. Dios cambia a las personas. Dios transforma. Dios, hermanos, es el que ha querido hacer ese cambio en cada uno de nosotros, en todas las personas que escuchen este evangelio. Eso es lo que Dios ha querido. Aunque nuestra mente, aunque nosotros digamos, yo creo que eso es imposible. Ese no cambia ni volviendo a nacer. Es que esa está perdida. Bueno, dice la Biblia que Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos, hermanos. Amén. Les vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, si eso es lo que Dios ha hecho, nosotros entonces debemos de poder tener algo en cuenta en nuestros días.
Dice el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, a los cristianos. Nosotros hoy en día no solo le hablamos a la iglesia, no solo le hablamos a los cristianos, sino que le hablamos a toda la gente que escuche este evangelio. Porque como dije hace un momento, la salvación es gratuita. Usted y yo no tenemos que hacer nada, solo tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios para ser salvos. Pero ¿sabe qué? Sí hubo un alto precio. Alguien pagó un precio incalculable, hermano, por nuestra salvación. Incalculable. Usted y yo no podemos ponerle valor o no le podemos poner el precio a la salvación de un alma. No podemos. No podemos. Usted le puede poner el precio a la mansión que tiene, al carro que tiene. Usted le puede decir, bueno, este carro yo lo voy a poner en $10,000. La casa la voy a poner en $500,000. El equipo de sonido lo voy a poner en $3,000. El teclado lo voy a poner en $4,000. Le podemos poner precio a las cosas, pero a la salvación no. ¿Sabe por qué? Porque no nos ha costado nada. Porque usted y yo no sabemos el cálculo, hermanos. No podremos apreciar verdaderamente lo que ha costado el precio de su salvación, el perdón de sus pecados. En primer lugar, hermanos, dice la Biblia que el hombre se perdió. El hombre, hermanos, tomó decisión de alejarse de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no dejó al hombre. Dios no lo dejó a su suerte, no lo abandonó a su suerte. Al contrario, dice la Biblia que Dios sintió amor por su creación. Y dice la Biblia, amados hermanos, que porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Pero no nos confundamos. No nos confundamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree en Dios. Pregúntele al que tiene a la par usted. ¿Cree en Dios? Pregúntele. Gracias, hermano. No, pero pregúntele bien. A ver qué le va a contestar. Pregúntele. Y a usted que le preguntaron, usted también pregúntele. Todos le van a decir que sí. ¿Verdad que sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen en Dios? ¿Sí? ¿Todos creen en Dios? Levante la mano el que no crea en Dios. Hoy va a creer. Aleluya. Todos creemos en Dios, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, la Biblia dice en Santiago, dice que aún los demonios también creen. Ah, mire, hermano. Los demonios también creen en Dios. Cosa difícil de creer para nosotros. ¿Cómo el demonio va a creer en Dios? Si el demonio es demonio. No, es que no solo cree en Dios, sino que los demonios, antes de ser demonios, habitaron con Dios. Por eso lo conocen. Y por eso lo que el hermano decía, la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad que usted no miró temblando al que le preguntó, ¿crees en Dios? ¿Va que no? Yo no los miré temblando, hermano. Los demonios tiemblan. ¿Y sabe por qué tiemblan los demonios? ¿Sabe por qué tiemblan? Porque ellos saben lo que es Dios. Ellos conocen a Dios. Ellos sí entienden, hermanos, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ellos sí lo entienden. A nosotros se nos hace, no, Dios no es tan malo para mandarme al infierno por decir mentiras. Dios no es tan malo porque yo le levante un chisme a alguien. No, eso es ok, dice. No, hermano, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, hermano. Usted y yo no podemos jugar con Dios, porque Dios lo conoce todo. Dios no puede ser burlado.
Amén. Pero entonces dice Pablo aquí algo bien interesante. Dice que a nosotros no nos costó nada, pero se nos dio. ¿Y qué se nos dio? La salvación de nuestra alma. Pero entonces, ¿a quién le costó? Porque alguien tuvo que pagar. Cristo, ¿verdad? Cristo, sí, pues él fue a la cruz a morir por mí. Qué bueno, yo estoy agradecido. No se trata solo de eso. Se trata de que entendamos el valor, el precio, hermano, de nuestra salvación. Amigo que no ha recibido a Cristo, usted tiene que entender algo, que hubo alguien que no cometió ni un solo pecado y pagó por los suyos. Alguien que era perfecto vino a morir por nosotros, que estamos llenos de defectos e imperfecciones. Dice el capítulo 53 de Isaías. Si usted quiere lo busca, hermano. Búsquelo. El capítulo 53 de Isaías, hermano. Mire, a alguien le tuvo que costar mucho. El profeta Isaías, hermanos. En el capítulo 53. Mire lo que dice. En el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo esto? 750 años aproximadamente antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías daba la profecía del Mesías y lo que tenía que padecer para nuestra redención. Y fíjese lo que dice, hermanos y amigos. Dice que el Señor fue despreciado y fue desechado. Fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice que nosotros, la humanidad, escondimos de él nuestro rostro. ¿Sabe que eso no, esta gente, hermanos, a las cuales Isaías le está hablando, usted y yo no somos tan diferentes a ellos? ¿Por qué? Porque cuántas veces nos han hablado de Dios. Cuántas veces Dios ha querido llegar y toca la puerta de nuestro corazón y nosotros decimos, no, hoy no. Para la próxima, así decimos. Next time. Aleluya. ¿Sí o no? Y Dios toca su corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso y tenemos sentimientos también. Y Dios sabe que tenemos sentimientos. Por eso el Señor viene y toca el corazón. Y toca. Y le habla. Y le dice cuánto le ama. Y usted sabe que Dios le ama. Y usted sabe que Dios le quiere. Porque Dios le guardó. Dios le cuidó del accidente. Dios lo guardó, hermano, de morir en el camino. Dios lo guardó de quedar, hermanos, que atrapado en el trabajo, donde quiera. Pero Dios lo ha guardado y usted lo sabe. Lo sabemos. Pero nuestra respuesta hacia Él es siempre para la otra. Después, cuando me quede tiempo, cuando el mundo estaba perdido, hermanos, cuando no había nadie que diera nada por nosotros, ahí apareció el Hijo de Dios. Y no solo dijo que iba a dar algo, Él se entregó completamente por nosotros, por usted, por mí, que no queríamos nada. Nosotros no queríamos nada, hermano. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos se desviaron como ovejas sin pastor. Pero dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras
rebeliones. Nosotros éramos rebeldes sin causa, hermano. Nos rebelábamos en contra de Dios y muchas veces todavía aún nos rebelamos. No queremos nada de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces le tuvieron que invitar e insistir para venir a la iglesia? A mí me insistieron mucho, hermano. Mucho me insistieron. ¿Cuántas veces le insistieron a usted? Aleluya. Nuestras rebeliones, Él las cubrió. Dice, molido por nuestros pecados. Fíjese, hermanos, que si nosotros, hermanos, pudiésemos entender los términos clínicos o los términos, hermanos, medicinales que se tratan, hermanos, hablando acerca del sacrificio de Cristo, hermano, el Señor padeció terriblemente. En primer lugar, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado por Judas Iscariote. ¿Sabe qué, hermano? El Señor no durmió. El Señor no durmió. Lo encadenaron. Lo encadenaron, hermano, como que si fuera el más vil ladrón. Lo encadenaron. Lo fueron a buscar los soldados. Judas iba al frente de ellos y les dijo, aquel al que yo bese, al que le dé el beso en la mejilla, ese es el que tienen que encadenar. Y así fue. El Señor estaba orando en el monte con los otros discípulos y llegó Judas con la guardia. Llegó, se presentó, lo besó y el Señor le dice, Judas, con un beso entregas al maestro. Con un beso me entregas. Vinieron los soldados, lo apresaron, lo encadenaron y empezaron a golpearlo. Y de ahí lo llevaron, hermanos, al templo ante Caifás, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo estaba esperando ya, porque ya habían ellos predeterminado el juicio, hermanos, y la sentencia era la muerte. Ni siquiera había llegado el Señor, hermanos, ahí cuando ya la gente había dicho, tenemos que ejecutarlo. ¿Se da cuenta cómo es el hombre? Aquel que vino a hacer el bien, aquel que predicaba abiertamente, que sanaba a los enfermos y aún resucitaba a los muertos, ahora estaba siendo juzgado. Y no para, hermanos, tener un juicio equitativo, no. Sino era una apariencia ese juicio para mandarlo a ejecutar. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor entonces llegó. Caifás, hermanos, lo cuestionó y le preguntó, hermanos, que si él era el Cristo, que si él era el Mesías. Y el Señor contestó abiertamente, para eso he venido. Aquel hombre se enfureció, rasgó sus vestimentas y empezó, hermanos, a decirle a la gente que el Señor había blasfemado y que, hermanos, la sentencia para él tendría que ser la muerte. Y la gente creyó, aceptó lo que el sumo sacerdote decía. Entonces, la gente rechaza a Dios. La gente no ha entendido, como le dije, hermanos, el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, hermanos, para nosotros los seres humanos, es poder encontrar la salvación de nuestra alma. El vivir la vida significa, hermanos amados y amigos, el vivir la vida significa, hermanos, perderla por causa de Cristo, porque así dijo el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, ganará la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es menester lo que Pablo dice. Es, hermanos, de suma importancia lo que dice Pablo a la iglesia de Filipo. Y le dice, hermanos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice ocupaos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo?
Les está diciendo, hermanos, que debemos de cuidar aquello que no nos ha costado nada a nosotros. A usted y a mí no nos costó nada, hermano. Pero sí se pagó un alto precio. Y dice, ocupaos. Dicho de otra manera, amados hermanos y amigos, debemos de cuidar la salvación que nos ha regalado Dios. Dice con temor y temblor. Le dije hace un momento, hermanos, que los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿verdad? Ahora, el temor no significa, hermanos, tener miedo de Dios. No. Al temor que Pablo está mencionando acá, se refiere al temor reverente de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Usted está agradecido con lo que Dios ha hecho por usted? ¿Cómo mostramos ese agradecimiento? Usted contéstese a usted mismo. ¿Cómo usted le muestra ese agradecimiento a Dios? Bueno, pues yo no soy mala persona, no digo malas palabras, ayudo a quien puedo, doy ofrenda, doy diezmo, aleluya, me porto bien, ¿verdad? No, eso no es agradecerle a Dios. Eso no es agradecerle a Dios. En el Evangelio según San Mateo está la historia, está, hermanos, lo que Jesús habló de dos personas que subieron al templo a orar. Los dos iban con el fin de orar. Amén. Y estando en el templo, dice que uno de ellos era fariseo. Llega al templo y va al frente, se pone en pie, erguido, derecho, y alza la cabeza al cielo, hacia el techo, y orando consigo mismo, diciendo estas palabras: Dios, te doy gracias porque yo no soy como esos. Señor, yo no soy como ellos. Yo me porto bien, soy buen hijo, doy diezmo de todo lo que gano, oro 3 veces al día, Señor, ¿verdad? No falto a la iglesia, aleluya. Y pues no soy como ellos. No soy como este publicano, aleluya. Publicano para ellos era de lo peor, hermano. Amén. Entonces, dice la Biblia que Jesús también enseñó acerca del publicano. Y dijo que el publicano también fue al templo a orar. Pero ¿sabe qué hizo el publicano? El publicano no se sentía digno siquiera de entrar al templo. Se quedó ahí. Y dice que al quedarse ahí, se postró, se puso de rodillas. Y con la frente en el suelo decía, Dios, orando, decía, no consigo mismo. Él oraba a Dios y le decía, Dios, perdóname. Dios, acuérdate de mí. Dios. Él, hermanos, estaba pidiendo el favor de Dios. No soy digno de estar acá. Amén, hermano. Eso es lo que la oración, hermanos, expresa de estos dos hombres. Es lo que había en su corazón. En uno no había agradecimiento. El uno había aprendido a hacer las cosas y lo hacía, hermanos, ya porque eso era lo que la gente miraba bien de él. El otro no. El otro había venido con el sentido de arrepentimiento y necesidad de que Dios le perdonara. Pero la Biblia dice que el Señor le hizo la pregunta a los que lo escuchaban: ¿cuál de estos dos hombres descendió a su casa justificado? Seguramente el que pidió perdón regresó a su casa justificado. ¿Y sabe qué? Ese regresó, hermanos, agradecido. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos, hermanos, agradecidos con el Señor? ¿Cómo nosotros cuidamos de esta salvación que no nos costó nada? ¿Cómo nosotros verdaderamente diciéndole, Señor, gracias? No solamente así. Nosotros agradecemos a Dios al transformar, hermanos, la vida que llevamos. Una vida pecaminosa a una vida que le agrade a Dios.
Eso es lo que necesitamos. Y ahí es donde se muestra el agradecimiento. Amén, hermano. Porque si nosotros, hermanos, decimos agradecerle a Dios y vivimos igual, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está? Porque aún, hermanos, los del mundo viven así. Los del mundo saben decirle gracias a Dios. ¿Sí o no, hermano? Sí. Yo conozco muchas personas que no son cristianos y le dan gracias a Dios. Dicen, no, gracias a mi Padre Dios que está en el cielo. Gracias a Él tengo esto. Gracias al otro. Y de ratito unas culebras y arañas y de todo le sale de la boca. Sí. Pero dicen ellos, gracias a Dios. ¿Sí o no, hermano? Sí. Sí. No, es que gracias a Dios tengo esto. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dicen ahí. No, si hasta los del mundo ya saben saludar. Dios le bendiga, dicen. Sí. Y los cristianos a veces hasta pena les da decir Dios le bendiga, dicen. Pero la gente de afuera, hermano. Sí, hace unos días conocí a una persona. Por cuestiones de trabajo la conocí. Y al despedirme de él le digo, bueno, Dios le bendiga, gracias. Y me dice, sí, Dios le bendiga también. Pero después empezó a decir unas palabras que, Dios mío, dije yo. El mundo dice que Dios le bendiga. El mundo sabe que Dios le da todo, pero no está agradecido con el Señor. Porque el agradecimiento no viene de los labios, el agradecimiento viene del corazón. Y cuando viene del corazón, entonces nosotros comprendemos que necesitamos agradecerle a Dios. ¿De qué manera? Cuidando nuestra salvación, cuidando lo que Él nos ha dado. ¿De qué manera? Bueno, optando por vivir la vida que Él ha trazado para nosotros. Y el Señor dijo, hermanos, que nosotros deberíamos de seguir sus pasos. Amén. ¿Y cómo fue Jesús estando en la tierra? ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo andaba el Señor? ¿Cuántos de nosotros ya nos parecemos algo al Señor? ¿Cuántos? El Señor oraba por los enfermos, ¿verdad que sí? ¿Usted ya ha orado por los enfermos? Gloria a Dios, ya se va apareciendo. Amén. ¿Qué más? ¿Visitaba a las viudas, a los huérfanos el Señor, sí o no? Sí, ¿verdad que sí? ¿Usted ya ha visitado y ha ayudado a los huérfanos? Ya se va apareciendo, aleluya. ¿Qué más el Señor? El Señor enseñaba acerca del reino. El Señor enseñaba acerca de la vida eterna. ¿Verdad que sí? El Señor enseñó, hermanos, que la vida que el mundo vive es diferente a la vida espiritual que Él enseña. Amén, hermanos. Bueno, y el Señor, platicando con gente, transformó muchas vidas. Los ladrones dejaron de ser ladrones. Los mentirosos dejaron de ser mentirosos. ¿Verdad? Las mujeres que la Biblia presenta como rameras dejaron ese oficio y se convirtieron en mujeres santas para Dios. ¡Aleluya! Sí, hermano. ¿Se da cuenta? Hay una transformación. Y esa transformación es la que Pablo está diciendo ahorita, la que está diciendo, debemos de cuidar lo que Dios ha hecho en nosotros con temor y temblor. ¿Por qué temor? Porque, hermanos, ¿qué pasaría si a usted le roban su carro ahorita? ¿Le daría gusto que le robaran su carro? Dios mío, ¿verdad? Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Y todavía lo debo. Bueno, para eso tiene la aseguranza, ¿verdad? Pero el que no la tiene. Pero mire, nosotros cómo cuidamos las cosas. El teléfono lo cuidamos, hermano, que no se nos raye, le ponen protector, le ponen, hermanos, le compran de esos protectores que contra impacto y que no sé qué y no sé cuánto, y ahí lo andan, hermanos, cuidándolo todo. Pero ¿qué hay de su salvación? ¿Qué hay de su vida? ¿Qué hay de la eternidad para usted? ¿Ya se ha puesto a pensar en eso? Y si no, esta tarde es una buena tarde para que usted y yo analicemos, hermano, para que usted y yo podamos pensar hacia dónde nos dirigimos. Porque la vida eterna está, aunque usted y yo no lo creamos, aunque usted no quiera aceptarlo, la vida eterna está ahí.
Y vamos a ser eternos usted y somos eternos usted y yo. La diferencia es que unos vamos para arriba. Yo espero que todos vamos para arriba, ¿verdad? ¿Cómo dice el coro, hermano? Para arriba y no para abajo, ¿verdad? Aleluya. Amén, hermano. Subiendo y subiendo. Pero hay otros que van bajando y bajando. Aleluya. Nosotros no. Amén. Porque estamos acá. Y si estamos acá es porque Dios nos ha querido traer. Es porque Dios tiene algo para su vida, hermano, amigo. Entonces dice Pablo, a nosotros no nos costó la salvación, fue gratuita, pero al que le costó, quiere que usted y yo vivamos conforme a Él le agrada. ¿Y dónde nos vamos a conocer cómo a Él le agrada? A través de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que leer este libro, hermano. Como mira el Facebook o el TikTok. Así tiene que agarrar la Biblia usted. Sí. Hay personas que solo al levantarse, hermano, lo primero que ven, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que ve usted? Aleluya. El sol, hermano. El amanecer. Aleluya. Salgo a estirarme y a decir, ¡ay, gracias Dios! A respirar aire puro, hermano. ¿Qué es lo primero que mira, hermano? No, a mi esposo, hermano, a mi esposa. No, si es que yo sin él, sin ella, wow. ¿Qué es lo primero que mira? El teléfono. Así es. Un sincero entre todos. Aleluya. Lo primero que miramos es el teléfono. Y como ya estamos en el teléfono, las notificaciones, el Facebook, el TikTok, Instagram y no sé qué más cosas tengan ahí. Pero ahí, ¿verdad? No, primero es a darle gracias a Dios, hermano. Dios, gracias por la vida. Gracias por el aire. Gracias porque eres bueno, Señor. El libro de los Proverbios dice, hijo mío, si buscares mi palabra como buscas el oro y la plata. Imagínense. Si buscares mi palabra como buscas el oro y la plata. Antes como eran minas, ¿verdad? Se buscaba oro y plata. Hoy se buscan los dólares, ¿verdad? Entonces la traducción actual sería, hijo mío, si buscaras mi palabra como buscas los dólares, ¿verdad? Tu vida sería diferente. La vida nuestra sería diferente, hermano. Por eso Pablo dice, no es porque la salvación se vaya a perder. La salvación Dios la da. Tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque no nos ha costado nada. Y es de gran valor. Y el único que pudo darnos eso es Dios. Hermanos y amigos, ustedes y yo estamos acá en esta tarde gracias a la voluntad de Dios. Y nos vamos a ir, usted se va a ir a su casa, al trabajo, a hacer sus quehaceres. Pero no se olvide de Dios. No se olvide del Señor. Porque lo que Dios ha hecho es algo que nadie sobre la faz de la tierra pudo haber hecho. Nos ha dado un amor tan grande que ni el amor de padre, ni el amor de una madre, ni el amor de la pareja se puede comparar. Los que son padres, los que somos padres, nos atrevemos a dar la vida por nuestros hijos, sin pensarlo. ¿Verdad que sí? Pero Dios no se atrevió a dar la vida por su hijo. Dios dio su hijo al único, al unigénito. ¿Y sabe por quién lo dio? Por todos nosotros que éramos pecadores y rebeldes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Los que han tenido ya el privilegio de recibir a Cristo en su corazón, debemos de cuidar la salvación con temor y temblor, atesorarlo en nuestro corazón y compartirlo con los demás. Pero los que todavía no, esta es una buena tarde para que su vida pueda ser cambiada, para que su vida pueda ser transformada cuando usted entrega su corazón al Señor. Amén. Le invitamos a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo,